al quehacer de los sujetos de derecho, personas naturales. La naturalidad con la que se desenvuelve el sujeto de derecho, persona física, hace que la ley se supedite a toda su voluntad, a la manifestación de su voluntad, de tal manera que la ley no puede impedir que el sujeto de derecho, persona física, persona natural, deje de hacer lo que está haciendo, deje de proyectar lo que está proyectando. ¿Por qué? Porque el sujeto de derecho, persona natural, crea el derecho. Crea el derecho. Y solamente supedita su voluntad cuando existe un daño, cuando va a indemnizar, cuando ha dejado de cumplir con su obligación y debe de cumplirla, pues, por medios coercitivos que la misma ley señala. Pero vemos a cada sujeto de derecho consultando su código civil para caminar, para dar un paso, para dar otro paso. No lo vemos así, de ninguna manera. En cambio, la persona jurídica sí. Tenemos que saber hasta dónde va y cómo va. ¿Por qué? Porque se transforma en un ser peligroso, en un ente que, si está controlado solamente por la abstracción normativa, puede dispararse con otro tipo de reacciones empujadas por el ente colectivo que la ha creado. Así, la asociación ilícita para delinquir, ¿no? Lo que buscamos entonces, con la existencia, la regulación, el orden, el desenvolvimiento y hasta el fin de las personas jurídicas, es que este ente sea una ficción perfecta, creado por ley o creado por la voluntad de las partes que lo conforman, por el colectivo que lo conforma, inscrito en los registros públicos conforme a lo señalado por la ley. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a ver que tenga patrimonialidad perfecta. ¿Y qué es patrimonialidad perfecta? Es todo el cúmulo de ventajas que presenta la persona jurídica, es decir, quiénes la componen, cuál es su capital social, cómo está conformado, quiénes han dado los aportes, quiénes manejan esos aportes, quiénes van a darle representatividad y quiénes van a darle capacidad. Y entonces ahí, una vez que yo tengo este cúmulo de virtudes, lo llevo a los registros públicos. ¿Para qué? Para su identificación. Ahí es cuando yo puedo decir que por ley ha nacido una persona, que por ley la tengo identificada, y su patrimonialidad perfecta me lleva a realizar actos jurídicos con ella, con la finalidad de saber cómo me va a respaldar. Distinto es, pues, cuando un sujeto de derecho, persona natural, se impone y dice: mis obligaciones van a ser estas y mis derechos estos. Entonces, me da la seguridad que necesito. Pero un ente ficticio, al que no puedo tocar, no puedo ver a los ojos, no puedo ver cómo camina, cómo se viste, qué come, si duerme o no, ¿cómo lo puedo conocer? ¿Cómo lo puedo identificar? Y si lo que estoy buscando es seguridad de las relaciones obligacionales, lo que necesito es saber ese desenvolvimiento, cómo funciona. Y eso está en su estatuto. El pacto social
se desemboca en el estatuto. Estas personas colectivas, este colectivo de personas, desea instaurar una persona jurídica con un fin valioso, que puede ser patrimonial o no patrimonial, pero necesita estar basado en un monto. Así, por ejemplo, si decimos que la asociación de voleibolistas del Perú no tiene fines lucrativos, pero recibe donaciones, recibe aportes, incluso el gobierno de la República le da unas cantidades cada vez que tiene que realizar actos deportivos por el mundo. ¿No estamos notando nosotros que ahí tienen responsabilidad patrimonial? ¿No lo estamos haciendo? Este ente, conformado por la voluntad colectiva, si bien es cierto puede tener fines lucrativos o fines no lucrativos, pero siempre tiene los aportes de sus miembros. La Asociación de Estudiantes Universitarios del Perú ¿tendrá el aporte de sus miembros? Sí. ¿Tendrá fines lucrativos? No. Pero puede realizar las administraciones que correspondan a estos montos que voluntariamente ellos aportan mensualmente y se puede rehacer y se puede administrar y readministrar y hacer inversión con esos bienes, con esos montos. Es lógico, la ley no lo impide, no es ningún delito, ni se enmarca dentro de disposiciones irregulares o de bancas paralelas. Acuérdense ustedes que la Asociación del Señor de los Milagros de Lima maneja más de 20 millones, ¿no? A la fecha, más de 20 millones, les digo, porque el informe del 2010 era 20 millones, y no es ninguna banca paralela. ¿Por qué? Porque hace, rehace, invierte, reinvierte, y no se ve que haya reparto de utilidades. Sus fines son totalmente altruistas. Distinto ocurre con los equipos de fútbol. Ahí se mueven millones. De tal manera que su composición no va a ser nunca pues de una asociación. Tiene que ser de una sociedad. Estos entes tienen que ser sociedades anónimas. Entonces, pueden existir personas jurídicas sin fines de lucro que manejen patrimonio, sí. Y pueden manejar un patrimonio que sobrepase los montos que dicta el BCR para constituirse irregularmente en banca paralela. ¿Por qué? Porque resulta que hay que señalar los fines valiosos en el estatuto tal y como se presentan estos. En el estatuto se debe señalar sin fines de lucro, pero no punto final, pues, como hacen muchas entidades a las que les cae la SUNAT y no saben por qué. Punto seguido. Los montos obtenidos por donaciones, legados, en fin, cualquier tipo de acto de disposición altruista, de liberación a título gratuito, serán invertidos en fines altruistas. Por ejemplo, entrega a personas con enfermedades incurables, ¿no? Entrega a beneficencias, entrega a entidades sin fines de lucro también, etc. Entonces, una vez que se determina la patrimonialidad perfecta, ya estamos frente
a un ordenamiento jurídico al que le puedo reclamar y al que le puedo decir, oye, tienes que intervenir en esto porque esto es competencia desleal y me está cayendo a mí. Ejemplo. Cuando se constituye este centro comercial Gamarra en La Victoria, en Lima, simplemente no les daba la gana de tributar. Ustedes saben que la obligación del tributo, ¿no?, es por el margen de ganancias que uno tiene. De tal manera que a quien no le pueden obligar a pagar tributos es a quien no tiene ninguna ganancia. Pero una vez que un sujeto percibe ganancias, ahí sí tiene que tributar. Entonces empiezan a vender y les va muy bien y etcétera, etcétera, crean grandes galerías y van vendiendo de todo. Y a nivel mundial, ¿qué ocurre? Que el gobierno abre las puertas al mercado chino. Y el mercado chino se trae polos a un sol. Lo que en Gamarra costaba 6 soles, el mercado chino lo vendía a 1 sol. ¿Por qué? Por miles de razones que ocurren en China. Mano de obra, ¿no? Creación a gran escala. Productos, producciones en masa, tratados internacionales que los favorecían, aranceles bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué cosa? No decían los chinos, que ellos sí tributaban en su país. Y de la peor forma, porque China tiene un sistema horrible. Gano 1 sol, 10 céntimos para mí, 90 céntimos es para el Estado. Pero se darán cuenta ustedes, hay 1.500 millones de chinos que cada día le dan 10 céntimos a 1.500 millones, échenle pluma. Me hago millonario en 2 días. Me hago millonario en 2 días. Claro, vendamos de pan a China. ¿Se imaginan? 1.500 millones de panes al día. ¿Nos hacemos millonarios o no? Claro. Pero como así no funciona la economía, estos de Gamarra empezaron a reclamar y a irse a la SUNAT y a irse al Interpol. Oye, competencia desleal. Nosotros no tenemos esas facilidades que tienen ellos. Y nuestros polos de 6 soles no se están vendiendo. Se están vendiendo los polos de 1 sol de ellos. Y más reclamaron cuando los chinos llegan a descubrir una tela que era idéntica al algodón. Siendo sintética, era idéntica al algodón. ¿Por qué? Porque los chinos pues, se valen de sensaciones. Los chinos son sensuales. ¿Ya? ¿Y qué dice la SUNAT y qué dice Indecopi y qué dice el gobierno? A mí qué me importa si tú no tienes patrimonialidad perfecta. Entonces, pues que los chinos vengan y te hagan añicos. Y ahí recién, y hace unos años, seguro que son menos de 10 años, recién se formalizan, recién señalan la patrimonialidad perfecta, ¿ya? Y recién ahí el ordenamiento jurídico que tiene que ver con las regulaciones los puede amparar. Es como cualquier ente informal. La persona jurídica informal que existe, porque ustedes han visto las no inscritas, ¿no? La persona jurídica informal es tratada como tal y no se le da el mínimo de seguridad ni en sus negocios ni en las necesidades que pueda tener de salubridad, de saneamiento, de luz, en fin, de los servicios básicos, así como ocurre acá al frente, así como ocurre en Chalma, así como ocurre por el Ministerio de Trabajo. ¿O no? Díganme si no viven como animales. A las 4 de la mañana en un frío terrible ahí en Chalma, ¿no?
y con la basura del hospital, metiéndose por acá y por todo lado. ¿Ah? Ese es un tratamiento a un ente jurídico informal. Porque lo que tengo que apreciar en una persona jurídica es su patrimonialidad perfecta. Y eso me lleva a decirles que dentro de la escala de personas jurídicas hay personas jurídicas inscritas, de las cuales puedo deducir su patrimonialidad perfecta, y personas jurídicas no inscritas, de las cuales no puedo deducir su patrimonialidad perfecta. Pero ¿qué hace nuestro ordenamiento jurídico? Que el señalo, que dice que al informal se le castiga. Y ahí es que cuando viene el reclamo de la persona jurídica informal, el ente oficial, el ente encargado, SUNAT, INDECOPI, Ministerio de Economía, etc., lo trata pues como a perro, ¿no? Porque le dice, como tú no estás inscrito, en lugar de yo solucionar tus necesidades, solucionar tus conflictos, te multo, te pongo multa hasta que te formalices. Y recién ahí me vas a reclamar. Me vas a reclamar libre competencia, me vas a reclamar derechos comerciales, me vas a reclamar derechos empresariales, pero antes no. Antes no. La persona jurídica con más incidencia dentro del movimiento de personas jurídicas inscritas y no inscritas es la asociación. La asociación guarda dentro de su composición toda una regulación tan ordenada y tan calculada que puede servir de modelo para el funcionamiento de todo otro ente, lucrativo o no lucrativo. ¿Ya? La asociación, ¿por qué tiene esa característica? ¿Por qué es tan importante? Porque no solamente pues el Código Civil la regula, sino que ya viene desde la Constitución Política del Estado, ¿no? Cuando te dice que el ser humano, el sujeto de derecho individual, tiene derecho de asociación, tiene derecho de asociación y no desvincula a nadie, porque desde el más niño hasta el más adulto va a poder asociarse, va a poder ser miembro de una asociación, va a poder acordar la creación de una asociación. Y las asociaciones van a tener diversos fines. Van a ser culturales, científicas, deportivas, artísticas, ¿no? ¿El ACDAI qué es? Ustedes paran de jarana en jarana, bailando todas las naciones. Derecho de autor. La Asociación Peruana de Autores y Compositores. Música, eso sí, pero bueno, música. ¿Ya? Entonces, es una asociación de orden artístico. ¿Cómo se mueve? ¿Con la mía? Con los aportes de todos los músicos, de todos los intérpretes, de todos los compositores, de todos los autores. ¿Y cuánto de plata maneja al año? Millones, pues. Millones de millones. Por eso hay ese juicio inacabable ahorita para ver quién tiene la buena administración y quién va a rendir las cuentas. Y entonces, pues, pertenecer a una asociación no está nada mal, ¿no? Conformar una asociación no está nada mal. Y si sé manejar una asociación, puedo manejar una ONG.
¿Qué cosa es la ONG? Organización. ¿Qué cosa? No gubernamental, ¿qué? ¿Qué diferencia hay entre organismo y organización? ¿Ah? La teoría de los órganos que ustedes ya han estado repasando da como resultado una organización. ¿Cuándo hay organización? ¿Cuándo se habla de organización? Cuando se tienen delimitados los órganos. De tal manera que en una persona jurídica tienen que haber órganos ejecutivos, resolutivos y de solución de conflictos. ¿No? Han leído a Rousseau, así que no se me hagan muy chistosos. Han leído el pacto social. Han visto que cuando el ente colectivo decide es porque cada individuo que lo conforma cede soberanía. ¿Cuándo empiezan las sesiones de la soberanía? Cuando se firma el pacto social. ¿Cuál es el pacto social dentro de las personas jurídicas? El estatuto. El estatuto. En el estatuto, ¿qué cosa debe figurar? El nombre. Nombre. Tiene que tener un nombre. Razón social. ¿No? Órganos. Va a tener una junta directiva. Junta directiva. El gerente va a manejar. Habrá un gerente general y gerentes para otro tipo de movimientos. ¿Quién le dará la representación legal? Por ley, el gerente. O, en su caso, el administrador. ¿Ya? En las asociaciones, en las fundaciones y en los comités se llaman presidentes y secretarios. Profesora, tengo una pregunta con respecto a la asociación. ¿Cuál sería el ámbito de ejecución del aparato sancionatorio de las asociaciones? Las asociaciones establecen en sus estatutos y en sus directivas las formas de sancionar a sus representantes, a sus miembros. En las asociaciones se llaman asociados, en las empresas se llaman socios, ¿ya? Pero los asociados tienen reglas que cumplir. Así, por ejemplo, su inasistencia a las reuniones que convoca la asamblea de asociados puede ser sancionada desde la amonestación hasta la destitución. ¿Ya? Pero eso tiene que figurar en el estatuto. El día que se le ocurre a un presidente de la PAFA, por ejemplo, decir, no vienen los padres de familia a la reunión, por lo tanto, a partir de hoy van a pagar 20 soles de multa, y eso no está contemplado en su estatuto, no tiene validez. Igual en cualquier otra empresa. En Antamina, por ejemplo. Convocan a junta de directorio. Los directores se reúnen, pero siempre hay uno que no va. Fujimori. ¿Por qué? Porque está dentro. Y es obvio, es evidente, pues que el hombre no va porque está adentro. ¿Pero qué puede hacer? Representante. ¿Qué hace el interdicto? Manda representante. Tiene un representante. Debe mandar a su representante. Si en el estatuto de Antamina está que el representante hace las veces de su representado con voz y voto, ¿ya? Y va el representante, no hay problema. Pero si no va el representante, se entiende que es el socio el que no está yendo y por lo tanto puede ser excluido. Y en ese juicio está. Profesora, ¿y eso se da en los supuestos de que el asociado cometa delitos? Contra la empresa. Contra la empresa. Su máximo alcance, ¿cuál sería, profesora? Darle las sanciones Pero estipuladas en su estatuto. ¿quién va a querer Mayormente es la destitución, nada más. No, penal administrativa, claro, administrativa. Ojo, cuando Apuri lo ha sancionado su empresa de transportes porque se ha llevado por los 8.700.000, no sé cuánto era, ya, no solamente lo han bloqueado administrativamente, no solamente
pierde su derecho a voz y voto en la empresa, sino que también le han pedido la indemnización, sin perjuicio de devolver lo que se ha llevado. Y también le han hecho pues, el proceso de protección civil, penal y administrativa, no solamente es ser asociado o ser socio, ¿no? Y no hacer nada o cometer delito. De manera que la responsabilidad es bien grande. La responsabilidad hay que saberla. ¿Y dónde está? ¿Dónde está toda esa responsabilidad? Aquí pues, en el Código Civil. En cuanto a las disposiciones generales, decíamos, estas son aplicables para todas. ¿Ya? Las de fines lucrativos y las de fines no lucrativos. Cuando estamos frente a entidades, a personas jurídicas con fines lucrativos, primero agarramos el Código Civil y enseguida la Ley General de Sociedades. ¿Ya? Y ahí hacemos nuestra concordancia y llevamos nuestras posiciones para la defensa. Cuando ya hablamos de entes no lucrativos, por favor, de ninguna manera la norma, y ustedes lo saben por lógica jurídica, la norma específica de ninguna manera la vamos a trasladar ni por interpretación extensiva de la ley, ni por interpretación analógica de la ley, ni por interpretación histórica. ¿Ya? Porque es otra la esencia, pues es otra la naturaleza. Cuando son entes no lucrativos, solamente el Código Civil y la ley especial. Así habrá normas sobre fundación, habrá normas sobre comités. ¿Ya? Y obviamente pues la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Pero en estos no lucrativos no podemos agarrar la Ley General de Sociedades y aplicarla a estas. Los entes no lucrativos entonces, ¿pueden tener patrimonio? Sí. ¿Pueden repartirse el patrimonio? No. No pueden repartirse el patrimonio. ¿Por qué? Porque ahí mismo viene pues el BCR y le cae como banca paralela. ¿Qué significa? Que se están distribuyendo utilidades. ¿Y qué tipo de utilidades? ¿Bonos? No, plata. Y donde está la plata está pues el BCR. La superintendencia, perdón, de banca y seguros. No el BCR. Al BCR le va a dar cuenta de eso. Pero la superintendencia de banca y seguros les va a poner la multa si ve que se están repartiendo. Si ve que hay repartija. Lo que no ocurre en una con fines de lucro. Ahí apenas tienen un monto, pueden repartírselo o pueden invertirlo en pensiones, por ejemplo, que ahora es un boom, en construcción, que es un boom, en lo que sea. Pero permitirle a la asociación que invierta en entes de riesgo es recién un proyecto de ley que está discutiéndose, ¿dónde? Congreso. En el Congreso. Los otorongos están diciendo que uñas meto ahí. Han aprendido a manejar sus dedos. ¿Cómo se llama este dedo? Índice. Este. Medio. Este. Kelvin. ¿Qué uñas de qué dedos meten los otorongos cuando es plata? Todas, hasta las que no tienen, llaman a su familia, oye, necesito uñas, venga, ¿no? Eso recién se está discutiendo, pero ya se está haciendo. Terrible. Los lobbies de las AFPs, ya. Entonces, ¿qué dice? El artículo 76. La existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica se determinan por las disposiciones del presente código o de las leyes respectivas. La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación. Entonces, pues, ¿qué significa? Que las personas jurídicas, sí, pues, es cierto, son creadas
por la agrupación de personas naturales o personas jurídicas que crean conveniente su existencia.